Ok, chicos, me quedé con esta pausa en donde cual queríamos demostrar este de aquí. Entonces vamos a terminarlo de demostrar. Y si nos da tiempo, veremos. Yo voy a tratar de no irme tan rápido para que quede lo mejor entendido posible y ya poder completar esta parte de las funciones continuas, ¿vale? ¿Sale? Y poder relacionarlo con las inversas, que ahorita lo veremos cómo se hace. Pero bueno, queríamos demostrar que si teníamos una función continua en un intervalo cerrado inyectiva o uno a uno, entonces la función es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros queríamos demostrar. Para ello habíamos hecho lo siguiente. Habíamos tomado una función que era continua como hipótesis y que también era inyectiva. Tomamos los extremos A y B y lo que nosotros sabemos es que dado que la función es inyectiva, f de A y f de B no podían ser iguales. Por lo tanto, existían dos posibilidades. O bien que la f de B estuviera por encima o bien que la f de B estuviera por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos sin perder generalidad. Este concepto, este término, cuando yo creo que no lo había aplicado en los teoremas que hemos probado, pero bueno, se los platico. Cuando alguien dice que se va a hacer una prueba sin perder generalidad, es cuando hace básicamente uno de los casos y el otro se hace de manera muy similar. Yo les recomiendo que ustedes hagan la otra prueba, es decir, nosotros estamos suponiendo que f de A es menor que f de B y a partir de ello vamos a demostrar lo que nosotros queremos, pero dado que la prueba es un poquito larga, yo les sugiero, y se los voy a contar también como crédito extra, a aquellos que hagan la demostración, pero ahora en el caso, o sea, imitando esto, van a fijarse cómo se hace aquí y ustedes van a tratar de imitarlo y lo intenten para, en el caso de que f de A sea mayor que f de B. Repito, eso les va a dar créditos extra. Después les digo cuánto les queda. Pero bueno, vamos a hacer esta prueba. Ok, entonces quiero que, ya sabemos que estamos dando por hecho que f de A es igual a f de B, y lo que yo quiero que demostremos es que si yo tomo cualquier elemento, uno de los primeros pasos, un paso, bueno, no lo quiero poner paso, pero lo que quiero que mostremos es que vamos a probar que no solamente, bueno, que f de A es menor que f de B, pero que si yo le aplico la f de x a cualquier valor, este será mayor o igual que la f de A y menor o igual que la f de B. Ya sabemos, o sea, para cualquier x que esté dentro del intervalo a, b. ¿De acuerdo? Lo voy a poner ahí incluso abierto. Yo le puse menor o igual, pero si se dan cuenta nunca se va a dar la igualdad porque, repito, estamos dando que una función es inyectiva. ¿De acuerdo? Pero lo pongo nada más porque a mí me causa calma. Entonces, vamos a demostrar esto y a partir de esto ya lo demás seguiría siendo, va a seguir siendo va a salir de forma automática. ¿De acuerdo? Vale, entonces, antes de eso, perdón, preferiría que esta parte mejor no se llame X, que mejor se llame C, o mejor Z. O sea, es decir, que si yo elijo cualquier elemento que esté en el intervalo abierto A, B, la f de z debe de estar en medio. ¿De acuerdo? Y es aquí donde va a actuar este teoremita y ya verán por qué. Entonces, para no extenderlo, lo voy a intentar hacer lo más geométricamente posible, porque les decía, en este bloque no voy a tratar de meterme con demostraciones muy, muy precisas, pero bueno, una que otra sí, igual y sí. Y veamos qué pasa. Supongamos que no. Supongamos que esto no sucede. Que esto no pasa, es decir, que no importa que, o sea, aquí yo quiero probar que sin importar el elemento que yo elija en el intervalo A, B, entonces esto se debe de cumplir. Y entonces suponer que no significa negar esa afirmación, es decir, que va a haber un elemento, supongamos que no, es decir, que existe un elemento Z0 dentro del intervalo A, B, en el cual esta restricción no se cumple. Entonces, o sea que yo estoy diciendo que f de z0 no está en medio de f de a y de f de b. Es decir, aquí tenemos a la a, aquí tenemos a b. Esta altura es f de a. Y ya habíamos quedado, según lo que vimos acá, que f de b era más alta, que es todo esto. ¿De acuerdo? Yo estoy suponiendo que existe un elemento que no satisface que quede en medio, que no satisfaga que quede en medio de esta franjita, o sea, que no esté dentro de este intervalo. Suponer que no significa que la f de z0 o bien está por aquí abajo o bien está por aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay dos casos. El caso 1 es cuando la f de z0 sea estrictamente menor que la f de a, es decir, que el f de z0, que suponiendo que está aquí, digamos, su f de z0 sea alguien que esté aquí por debajo. Esto es f de z0. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces observen lo que sucede.
Si yo hago esto, o si yo supongo que la f de z0 cumple esto, pues significa que tenemos un intervalo, vamos a ponerlo así, esto es A, esto es z0, aquí tenemos a f de A, aquí tenemos a f de z0, que está aquí abajo, f de z0, y entonces se supone que dado que la función es continua en este intervalito, debe de llegar de aquí hasta acá. Entonces podemos elegir un valor que esté aquí en medio, el que nosotros queramos. Entonces, como estamos definiéndolo sobre un intervalo cerrado, una función que es continua, y tenemos que llegar de aquí para acá, pues significa que yo puedo elegir cualquier valor que esté en medio de estos dos. Digamos que el que elijo yo sea la mitad entre estos dos, o sea, la mitad entre f de a y f de z0. Entonces, según este teoremita, por el teorema existe un elemento C1 en este intervalo tal que no, perdón, déjenme, no, mejor en la mitad no, porque eso me va a complicar un poquito la existencia. Por lo tanto, vamos a elegir un elemento. Permíteme, mejor así, en esta pregunta, creo que queda mejor de esta forma. A ver, estoy suponiendo que la f de z0 está por debajo, entonces observen lo siguiente. Tenemos aquí el intervalo donde está A, esto es f de A. Aquí está el z0, aquí está el f de z0, aquí está B, y aquí está por encima, porque se supone que es más grande que f de A, f de B. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, se nos están formando dos intervalos. Un intervalo que va desde f de A hasta desde f de z0 hasta f de A, este intervalito, y se nos está formando, o sea, y este intervalito lo podemos considerar dentro de este rango, entre f de A y f de z0. Y tenemos un segundo intervalito que se nos está formando desde f de B hasta f de z0, o sea, la misma altura. ¿De acuerdo, muchachos? Y este segundo intervalito lo podemos considerar en el intervalo que va, bueno, estas imágenes, este rango, lo podemos considerar en el intervalo que va desde z0 hasta B. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, este intervalo es más pequeño que este de aquí. ¿Por qué? Porque pues f de A es más pequeño que f de B. Si nosotros elegimos un término aquí, dentro de este intervalito, o sea, vamos a elegir un y1 que esté justo en este intervalito verde. Por este teorema me dice que dentro de este intervalo va a poder existir un elemento llamado C1, que cuando yo le aplique la f a C1 coincida con Y1. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, este elemento que yo elegí también pertenece al intervalo mayor, que es el que está de este lado. Habíamos quedado que este intervalo grandote correspondía a este de aquí. Y entonces, si le aplico este teorema a este intervalo cerrado, porque la función es continua, al igual que como lo era acá, pues significa que para este punto y este intervalo vamos a poder encontrar un elemento que pertenezca ahí, de tal manera que cuando yo le aplique la f a este segundo elemento nos quede su respectivo y1. Y entonces, estaríamos encontrando un elemento en el intervalo de A hasta Z0 y otro elemento en el intervalo desde C2 hasta B, de tal manera que a ambos puntos siempre los está mandando a la misma altura. ¿De acuerdo? ¿Por qué puedo tomar, repito, este otra vez aquí? ¿Por qué puedo volver a tomar el Y1? Ah, porque el que tomé aquí correspondía a este intervalo, que es un poco más chico que este de aquí. O sea, este intervalo está contenido en este intervalo. Eso nos va a llevar a una contradicción. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo podemos escribir de este lado. Vamos a escribir. Ok, entonces, en caso en que la f de z0 sea igual a esto, elegimos y1 en el intervalo que va desde aquí hasta acá, que si se acuerdan el intervalo empezaba en esta línea, o sea, empezaba en f de z0 hasta f de a, y por el teorema que está acá, déjenme ponerle el teorema del bloque 2,
teorema del bloque 2, existe un C1 en el intervalo que va desde aquí hasta acá, en el intervalo que va desde A hasta Z0, tal que f de C1 es igual a Y1. ¿De acuerdo? De forma similar, de forma análoga, este elemento Y1 también pertenece al intervalo de f de Z0 hasta f de B. ¿De acuerdo, muchachos? Porque si pertenece a este, que es más pequeño que este de aquí, pues bueno, pertenece al grandote. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, por el mismo teorema, por el teorema 2, B2, también vamos a poder encontrar un elemento C2, pero ahora que pertenezca a esta segunda sección, ¿de acuerdo? Este intervalo está excluido, está diseñado o está destinado para este intervalito, y este intervalo está diseñado para este intervalito. Entonces existe uno dentro del intervalo que va desde Z0 hasta B, tal que la imagen de C2 es igual al mismo elemento. ¿De acuerdo? Aquí en este intervalo encontré uno que fuera Y1, y en este intervalo también encontré uno que fuera para acá. Dado que estos dos intervalos pues son diferentes, salvo este punto, y estos dos no son el mismo, pues significa que hay dos puntos dentro del mismo intervalo, desde A hasta B, en los cuales la función coincide, lo cual es una contradicción. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Eso qué me está diciendo? Que la f de Z0 no puede estar por debajo de la f de A. El caso 2, déjenme borrar esta parte. El caso 2, déjenme borrar el teoremita. El caso 2 es muy parecido a este, chicos. Incluso podemos hacer la prueba, aunque sea al menos en la figurita. El caso 2 es cuando habíamos quedado que queríamos demostrar que no importando qué elemento yo elegía dentro del intervalo A, B, el f de z siempre estaba en medio. El primer caso en la negación es cuando ese elemento esté por debajo de la f de A. El otro caso es cuando ese elemento, sabiendo que aquí está A, aquí está B, aquí está f de A, aquí está f de B, ¿de acuerdo? El tercer caso es cuando este elemento que nosotros estamos diciendo es un número que coincide, bueno, que es más grande que la f de B. Y el razonamiento es muy parecido a lo que hicimos acá. Incluso lo puedo hacer un poquito más grande. Permítanme, déjenme lo hago más grande. Aquí está A, aquí está B, aquí está f de A, aquí está f de B, que se supone es más grande que f de A. Estamos eligiendo un elemento Z0. Ya vimos el caso en la negación en donde dijimos que la f de Z0 esté por debajo. Aquí estamos considerándolo el caso en el que la f de Z0 está por encima de la f de B, o sea, este es f de Z0. ¿De acuerdo? En el momento que yo pongo este puntito, otra vez como acá, se están formando dos intervalos. El intervalo que va desde A hasta Z0 y el intervalo que va desde Z0 hasta B. ¿De acuerdo? Con este intervalo estaríamos generando en la imagen, estaríamos generando este de aquí, el intervalo que va desde f de A hasta f de Z0. En el segundo intervalo estaríamos generando un segundo intervalo más pequeño, en el cual, sobre todo este intervalo, puedo ir desde aquí hasta acá. La función es continua y en cada una de ellas es inyectiva. Okay. Este teoremita me decía que si yo tomaba cualquier puntito sobre este intervalo, había uno que lo mandaba con su imagen. Y lo mismo debería suceder de este lado. Entonces, elegimos un punto que esté aquí, perdón, un punto que esté en el pequeño. Otra vez, si quieren, le podemos llamar Y1. Este intervalito era el que correspondía a este intervalo. Es decir, para este punto va a existir un elemento, va a existir un C1, de tal manera que cuando yo le aplique la F a este C1, coincidan con este de aquí. O sea, yo ya lo apliqué y cayó justo a este. Dado que este intervalo es más pequeño que este, pues este puntito también pertenece a este intervalo verde,
que corresponde en el rango de este de aquí. De manera similar, ocupando este teoremita pero aplicado a esta restricción, significa que aquí voy a poder encontrar un elemento dentro de este intervalo en el cual la función aplicada a S pues también sería Y1. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, si se dan cuenta, sucede lo mismo que acá. Estaríamos encontrando dos elementos, cada uno en intervalos distintos, pero los dos al final dentro del mismo AB, en el cual bajo la función coincide. Eso es una contradicción porque se supone que si tengo una función que es inyectiva y tengo dos elementos diferentes, las imágenes necesariamente tienen que ser diferentes. Y por lo tanto, al igual que acá, se tiene una contradicción. ¿De acuerdo, chicos? Y con eso ya terminaríamos por demostrar justamente este enunciado que nos va a permitir continuar y poder concluir. Ya estamos a punto, bueno, con eso ya a punto de concluir. ¿Sale? Hasta aquí espero que vayamos bien. Déjenme borrar este, ya no lo vamos a ocupar de momento, pero bueno, ya lo ocupamos bastantes veces y ya le decimos las gracias y continuamos, ¿vale? Entonces déjenme borrar este intervalo, este teoremita. Ok. A ver, ya con esta parte hemos demostrado lo siguiente. Hemos demostrado que f de A es menor que f de B. ¿Sale? Entonces ya tendríamos lo que queríamos. Bueno, esta parte. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que hemos demostrado es que si tenemos una función definida sobre un intervalo A, B a los reales, que es continua e inyectiva, mejor dicho, entonces la función aplicada al extremo izquierdo será, bueno, inyectiva, y la f de A es menor que la f de B. Es lo que hemos hecho, ¿eh? Tenemos una función que es continua e inyectiva, en la cual estamos asumiendo que la f de A es menor que la f de B. Con estas condiciones logramos demostrar que la f de X, que la f de Z siempre es mayor que la f de A y es menor que la f de B, sin importar la Z que yo elija dentro del intervalo A, B. Bueno, menor igual o menor. Repito, tiene que ser menor estricto, pero a mí me da cosa ponerle el menor estricto. Se cumple el menor estricto. Ok, entonces, eso es lo que hemos hecho. Nosotros queremos demostrar que la función es creciente. Entonces, observen lo que vamos a hacer. Vamos a tomemos un elemento X y un elemento Y que estén dentro de mi intervalo, dentro del intervalo desde B hasta A. Y lo que quiero probar es que si tomo cualquier elemento X menor que el elemento de Y, entonces la f de X será menor que la f de Y. ¿De acuerdo, chicos? Es lo que quiero demostrar. Observen cómo lo vamos a hacer. Ok, nosotros sabemos. Déjenme borrar esta parte. Es que aquí yo creo que ya lo podríamos dar por hecho, porque esta parte aquí ya lo escribimos, entonces déjenme borrar esta parte. Ok, vamos a tomar cualesquiera dos elementos A y B, X y Y, dentro del intervalo. Aquí tenemos a A, aquí tenemos a X, aquí tenemos a Y, aquí tenemos a B. Nosotros ya sabemos que la f de A es menor que la f de B. Y lo que queremos demostrar, dado que queremos ver que la función, bueno, en este caso veremos que la función es creciente, pues queremos probar que la f de X estará por aquí, o sea, será mayor que la f de A, y será mayor que la f de Y, y que la f de Y será mayor que este. O sea, que vamos hacia arriba, vaya. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos los elementos y observamos que la función f definida al intervalo desde A hasta la Y, a R, ¿de acuerdo? O sea, en todo el intervalo que va desde A hasta B, nosotros sabemos que la función es continua e inyectiva. Y bien sabíamos que la f de A, o estamos asumiendo que la f de A es menor que la f de B.
Ahora yo lo voy a hacer en el intervalo que está desde A hasta la Y. Sé que aquí en medio está la X, no importa. Entonces, esa función es continua, es inyectiva y se cumple que la f de A es menor que la f de Y es menor que la f de B. Esto se cumple porque según... Déjame quitarlo para que no me digan después nada. Esto se cumple porque habíamos quedado que sin importar el valor que yo le dijera dentro del intervalo A, B, esta desigualdad se tenía que cumplir. Eso significa que la f de Y es un valor atrapado entre f de A y f de B. ¿De acuerdo? Y por tanto... tendríamos que la f de A, aunque parezca redundancia, es menor que la f de Y. ¿De acuerdo, chicos? Observen lo que hemos construido hasta el momento. Tenemos una función f sobre un intervalo A, B, a los reales, que es continua, es inyectiva, porque solamente es un pedazo de ese intervalo, y además, la función en un extremo es menor que en el otro extremo. Nosotros demostramos que si teníamos una función que era continua, inyectiva, y era menor en un extremo que en el otro, entonces la función f de A era menor o igual que la f de A era menor o igual que la función evaluada en cualquier punto dentro de ese intervalo. Aquí aplicándolo, repitiendo el proceso anterior, ya no lo vamos a hacer obviamente, el proceso previo, tenemos que f de A será menor que f de X, será menor que la f de Y, para cualquier X que nosotros elijamos dentro del intervalo que va desde A hasta Y, o sea, el puntito que nosotros elegimos. Así, lo que se cumpliría es que la f de X es menor que la f de Y si X es menor que Y. ¿De acuerdo? Entonces hemos demostrado ya aparte de esto que si tomamos cualesquiera dos puntos, uno menor que el otro, pues tendría que ocurrir que la f de X es menor que la f de Y. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué lo concluimos? Esta parte de aquí en medio que fue fundamental, repito. ¿Por qué? Porque es como si repitiéramos otra vez la prueba de esto. Tenemos una función continua, una función sobre un intervalo que es continua, es inyectiva y además en un extremo vale menor que en el otro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como en un extremo vale menor que en el otro, nosotros demostramos con esta parte y el caso 1 y el caso 2 que tendría que cumplirse que si un extremo es menor que el otro bajo las condiciones, entonces cualquier punto evaluado dentro de ese intervalo tendría que estar ahí en medio. Entonces, en particular, la f de X con la X que elegimos acá, pues lo tendría que cumplir. Eso nos dice que si yo tomo uno menor que el otro, pues la f de X siempre será menor que la f de Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, f es creciente. ¿De acuerdo, chicos? Y fin. Así concluimos nuestro teoremita que ya borré, en el cual nos decía que si teníamos una función continua e inyectiva sobre un intervalo cerrado, entonces la función será creciente en ese intervalo. A este tipo de funciones en la cual la desigualdad se mantiene, es decir, cuando está siempre creciendo, o sea, que no se mantiene, que no va subiendo y de repente se estabiliza como constante y vuelve a subir, a este tipo de funciones que siempre van hacia arriba se les llama funciones estrictamente crecientes. Entonces, lo que nosotros estamos demostrando básicamente, además de demostrar que es creciente, es que toda función continua e inyectiva es estrictamente creciente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no sé cuánto vaya del video, permítanme. Ok, hasta aquí llevamos cerca de 24 minutos. Entonces, ya para terminar, me gustaría bueno, decirles un teoremita que también es bastante padre. No lo vamos a demostrar porque ya se dan cuenta que esto es un poquito más pesado. Por eso no me quería meter tanto en eso y bueno, alguna parte no la demostré, como fue en este caso. Porque, pues bueno, nos quita un poco del tiempo y realmente no logra el objetivo que yo al menos quiero. ¿De acuerdo, chicos? Pero sí les quiero mencionar este teoremita porque es bastante bonito. No lo vamos a demostrar, pero ustedes sí lo van a demostrar en la tarea, junto con, bueno, está dentro de las opciones para que ustedes puedan explicar en un video.
pero se los pongo para que ustedes sepan a lo que hablo. Ok, antes de hacer eso, permítanme un tantito, déjenme borrar esta parte. Nosotros hemos demostrado hasta ahorita, por lo tanto, el teoremita que acabamos de demostrar decía que si teníamos una función en un intervalo a, b, a los reales, que fuera continua e inyectiva, entonces la función f es creciente o decreciente. Nosotros demostramos el caso en el que es creciente. Les decía yo, si ustedes hacen la prueba para decreciente, les da créditos extra, ya después les diré cuánto. ¿Es creciente o decreciente? El regreso, antes de mencionar el teorema que les decía, el regreso de este teorema también es cierto hasta, o sea, si yo tengo, hay una equivalencia o hay otra versión de este teoremita en el cual les dice que si tenía una función que es continua y creciente o decreciente, la función sería inyectiva. Es decir, la otra versión sería ahora, en lugar de pedirle que fuera inyectiva, pedirle que fuera creciente y mostrar viceversa. O sea, nosotros demostramos que continua e inyectiva implica creciente. Pero hay una segunda versión de un teoremita que dice que si tengo una función que es continua y creciente, podemos concluir que la función es inyectiva. El teoremita que va de aquí para acá realmente es bastante sencillo. O sea, es una prueba que ustedes pueden hacer sin ningún cuidado en 5 minutos, ¿vale? Pero sí les quiero al menos comentar ese teoremita que dice lo siguiente. El teorema dice, si f tengo una función que va de un intervalo cerrado a, b a los reales, es continua y e inyectiva, ¿vale? Entonces, la inversa de la función inversa, f a la menos 1, también es continua. También es continua e inyectiva. ¿De acuerdo? Este teoremita no lo vamos a demostrar porque si bien no es complicado, no creo que sea necesario, o al menos ahorita. Esto ya son cosas que posiblemente ustedes vean en análisis, pero bueno, aquí lo escribo para que quede sentado y que ustedes van a hacer, o que es una propuesta para un ejercicio de video. ¿De acuerdo? Que ustedes muestren esto. Entonces, aquí le voy a parar. En esta parte, ya en el siguiente video hablaremos un poquito de la relación que existe entre la función inversa y su derivada. Y podremos calcular algunas derivadas como son las del arcocoseno, arcoseno, arcotangente, etc. Y pues bueno, ahorita nos vemos. Chao.